¿Puedo ayudarte? Llamo porque mi ex esposo está intentando matarme. ¿Tu esposo está tratando de matarte? ¿Acaso te tiene esposada o algo así? Uso cinta adhesiva. ¿Cómo que cinta adhesiva? Entonces, ¿cómo está sosteniendo el teléfono? Esta operadora del 911 no estaba tomando la llamada en serio. Pensaba que podría ser una broma, pero la mujer que estaba llamando apenas podía respirar y estaba en grave peligro. ¿Vas a hablar conmigo o prefieres respirar profundamente? Aunque la persona que llamaba se estaba quedando sin aire, estaba tan desesperada porque la creyeran que logró transmitir información crucial a la operadora. Su nombre es David Larsen. ¿Puedes repetirlo? Se llama David Larsen. 26841. Calle Oak Ridge. Cuando la policía llegó a esa dirección, no había nadie adentro. Sin embargo, encontraron una gran mancha de sangre en la alfombra y una funda vacía de pistola. Poco después llegó otra llamada. Esta vez era un hombre diciendo que su esposa Terry había desaparecido. Pero no era la única. Sus 2 hijas también habían desaparecido sin dejar ningún rastro. Nunca antes algo me había afectado tanto. Es un monstruo realmente peligroso y despiadado. El vehículo debería estar ocupado por David Larsen, su mujer y 2 niñas. Era posible que aún estuviera viva, y no íbamos a detenernos hasta encontrarlas a las 3. En 1996, Terry Yendusa celebraba su nuevo matrimonio con David Larsen. Parecían tener una vida feliz juntos. En los años siguientes, la familia creció y la pareja dio la bienvenida a 2 hijas, Amanda y Holly. Pero Terry pronto descubrió que el verdadero David no era el hombre amable y encantador que ella creía. Era muy controlador con su esposa y a menudo provocaba peleas con ella. Tenía un lado violento y llegó a golpear la cabeza de Terry contra la puerta. Cada vez que estallaba, intentaba convencerla de que todo era culpa suya, de que era ella quien debía mejorar y así él no se enojaría. A Terry le asustaba lo que él pudiera hacer y se esforzaba mucho para mantenerlo feliz, pero incluso la cosa más pequeña hacía que se enojara. Un día, Terry estaba preparando la cena como siempre cuando David vio una caja de pasta en la encimera. Por alguna razón, esto le enfureció y le gritó que la guardara. Es como si el mal lo hubiera vencido. Me empujó y mi hija pequeña empezó a llorar. Mientras sostenía en brazos a mi bebé de apenas 2 meses, me di cuenta de que no podía imaginar a mis hijas viviendo esa clase de vida. Fue en ese momento en el que supe que nos iríamos de ahí. Terry había soportado el abuso de David, culpándose por cómo la trataba. Pero en cuanto él demostró que era un peligro para las niñas, Terry se dio cuenta de que él era el verdadero problema. Sabía que tenía que poner fin a su matrimonio para proteger a sus hijas. Su divorcio se finalizó el 31 de enero de 2001, pero no todo fueron buenas noticias para Terry. El juez les concedió a ella y a David la custodia compartida. A pesar de que él maltrató a Terry y de que ella hizo absolutamente todo lo posible por huir, tenía que dejarle ver a Amanda y a Holly. El día en que finalizamos el divorcio, salimos del tribunal y él me dijo que iba a lamentar lo que había hecho. Terry había escapado tras años de abusos, pero el peligro aún estaba lejos de terminar. Se preocupaba por sus hijas cada vez que tenía que llevarlas a visitar a su padre. Las amenazas de David no salían de su mente y le costaba mucho ganar confianza de nuevo. Sin embargo, encontró apoyo y consuelo al conocer a Nick Nicolai y pudo confiar en alguien otra vez. Comenzaron a salir y Nick le mostró el amor que ella merecía. Me enamoré al ver cómo se relacionaba con sus hijas y la amaba por quien era ella como persona. Eran una familia muy feliz y Nick quería a las niñas como si fueran suyas. Todo era como debía ser. En el año 2003, Terry y Nick se casaron. Debería haber sido un momento lleno de alegría para Terry, pero pronto descubrió que su ex esposo no estaba dispuesto a dejarla ir. Recuerdo que una vez, David dijo que Terry lamentaría el día en que se casó con Nick. Y también le dijo a Terry que a sus ojos y a los ojos de Dios, ellos 2 todavía estaban casados. Por lo tanto, al volver a casarse, ella iba en contra de la voluntad de Dios. Se dio cuenta de que ya no podía controlarme, y creo que fue entonces cuando realmente pensó en matarme. Llegó el 31 de enero de 2004, el aniversario del divorcio de Terry y David, y ella no sabía que su peor miedo pronto se haría realidad. Terry iba a recoger a sus hijas Holly y Amanda, de 4 y 6 años, a la casa de su padre después de una visita. Su esposo Nick se ofreció a acompañarla, pero ella decidió ir sola porque temía que si iba con él empeorarían las cosas. David tenía un carácter irritable y Terry quería hacer lo posible para evitar que se enfadara delante de las niñas. A pesar de que tenía que ver a su ex esposo abusivo, Terry estaba de buen humor,
ya que estaba emocionada por ver a sus hijas de nuevo y contarles las buenas noticias sobre su familia. Fue una mañana muy alegre, ya que la noche antes nos enteramos de que Terry estaba embarazada. Fue genial. Estábamos emocionados. Terry tenía muchas ganas de decirles a sus hijas que iban a tener otro hermanito. A las 10 de la mañana, Terry llegó a la casa de David y tocó la puerta. Él abrió la puerta y parecía que también estaba de mejor humor que de costumbre. Le dijo a Terry que las niñas estaban jugando adentro, pero cuando Terry entró en la casa, no las vio por ningún lado. Parecía que algo no iba bien. De repente, antes de que Terry pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Solo recuerdo la sensación de ser golpeada en la cabeza. Lo siguiente que recuerdo es que estaba boca abajo en el suelo de su salón y que sentía como si mi cuerpo estuviera paralizado. Antes de asimilar lo que estaba sucediendo, David estaba envolviéndola con cinta adhesiva y los instintos de Terry se activaron. De pronto pensé, ¿dónde están las niñas? No puedo morir, debo ayudarlas. Él estaba intentando asfixiarme con su mano. Recordé que en una película vi que debes girar la cabeza hacia el otro lado. Seguí haciendo eso y él iba perdiendo el control y se estaba frustrando porque no me rendía tan fácilmente como él quería. Luchó todo lo que pudo, pero perdía sangre rápidamente y no podía escapar. Para su horror, David la arrojó dentro de un cubo de basura y empezó a llenarlo con nieve y hielo a su alrededor. Luego escuchó cómo colocaba cinta adhesiva alrededor de la tapa para atraparla dentro. Tomó el cubo de basura, lo cargó en la parte de atrás de su camioneta y lo cubrió con una lona. Pensé que iba a dejarme en algún bosque. No sabía por qué no me había disparado, a menos que quisiera que sufriera. Terry no dejaba de pensar. Si la mataba y quedaba impune, podría obtener la custodia exclusiva de las niñas, y podría lastimarlas una vez que se deshiciera de ella. Terry rápidamente trató de averiguar si había algo que podía hacer. Se dio cuenta de que David había cometido un gran error. Él no se dio cuenta de que ella aún llevaba su teléfono. Llevaba el teléfono en el bolsillo, así que lo tomé, sentí los números y llamé al 911. Hola. ¿Puedo ayudarte? Llamo porque mi ex esposo está intentando matarme. ¿Tu esposo está tratando de matarte? ¿Acaso te tiene esposada o algo así? Usó cinta adhesiva. ¿Cómo que cinta adhesiva? Entonces, ¿cómo estás sosteniendo el teléfono? ¿Vas a hablar conmigo o prefieres respirar profundamente? La operadora se mostró escéptica, pensando que podía ser una broma. Pero era una situación de vida o muerte y Terry consiguió darles información crucial, como el nombre y la dirección de su ex esposo. Sin embargo, ella no sabía dónde la iba a llevar. Después de llamar al 911 pudo hacer otra llamada, pero esta vez a su esposo Nick. No sabía cuánta batería le quedaba en el teléfono, así que no quería hablarle demasiado. Ese teléfono podía ser una herramienta que podían usar para finalmente encontrarla. Le dije que la amaba y me despedí de ella. Me pregunté si esa sería la última vez que hablaría con ella estando viva. Nick llamó a la policía aterrorizado. Les dijo que su esposa había desaparecido, pero que no era la única. Nick reveló que David tenía a las niñas por una visita programada. Explicó que Terry fue a recogerlas a su casa y luego desaparecieron. Encontrar a Terry y a sus hijas se había convertido en una carrera contrarreloj. Sabíamos que Terry estaba siendo retenida, pero solo Dios sabía dónde estaban las niñas. Mientras la policía se dirigía a casa de David Larsen, Terry estaba atrapada en un cubo de basura en su camioneta. Si se dirigía hacia el bosque era probable que la policía no llegara a encontrarla. Después de empujar con todas sus fuerzas, Terry logró sacar su mano afuera. Agitó la mano desesperadamente, esperando que alguien pasara y la viera. Pero antes de que alguien se diera cuenta, David vio lo que ella estaba haciendo por el retrovisor y detuvo la camioneta rápidamente. Salió de la camioneta, caminó hacia Terry y le advirtió que dejara de resistirse. Después de amenazarla se dio la vuelta para regresar a la camioneta, pero el teléfono de Terry empezó a sonar y se sintió abatida. Él lo escuchó y de inmediato lo arrebató de sus manos. Alguien me llamó al teléfono. Era mi única forma de intentar salvarme. Tenía un bebé dentro de mí y 2 hijas a las que cuidar. No sabía qué hacer. Siguieron conduciendo, pero Terry tuvo una última esperanza, ya que escuchó sirenas de policía acercándose a ellos. Escuché las sirenas y pensé que por fin me iban a encontrar. Pero seguimos adelante y las sirenas se fueron desvaneciendo lentamente. Nos cruzamos. No buscaban la camioneta, iban a su casa. Sentí mucha impotencia. Terry no sabía qué planes tenía David para ella y para sus hijas. Le había quitado el teléfono, que era la única conexión que tenía con las personas que podrían ayudarla. En ese instante, golpeada, secuestrada y escuchando las sirenas desvanecerse, Terry no pudo evitar sentir que estaba a punto de perderlo todo.
Mientras tanto, la brigada se acercaba a la casa. No tenían ni idea de que acababan de cruzarse con la mujer que llamó al 911, que estaba atrapada en un cubo de basura. Cuando entraron a la casa, no vieron a nadie adentro. Pero mientras buscaban algo que pudiera ayudarles, se percataron de que la casa estaba llena de fotos de la boda de Terry y David. También encontraron una funda vacía de pistola, y pensaron que él se había llevado el arma. Encontramos pantalones deportivos con cinta adhesiva envuelta alrededor de los tobillos. La cinta estaba manchada de sangre. Por lo que encontramos, sabía que solo teníamos unas pocas horas, o probablemente menos, y no íbamos a detenernos hasta encontrarlas a las 3. Encontraron más sangre en la casa, y los investigadores sabían que Terry y sus hijas estaban en grave peligro. Intentaron localizar los teléfonos de David y Terry, pero solamente pudieron localizar el teléfono de David en Milwaukee, a media hora de su hogar en Wind Lake. Pero luego, la señal desapareció. También encontraron documentos en su casa que indicaban que era dueño de una propiedad en Milwaukee. Había 3 direcciones diferentes y la policía las investigó todas. Encontraron el auto de Terry cerca de una de las propiedades y creían que se estaban acercando. Quizás David estaba intentando deshacerse del auto, pero había dejado pruebas adentro que podrían indicarles la dirección correcta. Sin embargo, no había rastro de Terry ni tampoco de las niñas dentro del auto. Tampoco había pistas en ninguna de sus propiedades en Milwaukee y estaban desesperados. No tenía ni idea de lo que haría David Larsen. Tenía mucho miedo de que les hiciera algo realmente malo a las 3. La impotencia que sentía era muy abrumadora. En la camioneta de David, Terry solo podía pensar en lo que su ex esposo iba a hacerle a las niñas. De repente, la camioneta se detuvo y Terry pudo escuchar a sus hijas afuera. Después, sentí como alguien levantaba el cubo de basura. Podía oír a las niñas corriendo y riendo, pero no quería llamarlas porque sabía que eran muy pequeñas y que no podrían hacer nada para ayudarme. Además, no quería traumatizarlas. Incluso estando cerca de la muerte, Terry quería hacer todo lo posible para proteger a sus hijas, y en ese momento tomó la desgarradora decisión de no decir ni una palabra. Al escucharlas reír y jugar, ella supo que no habían sido lastimadas. Pero si descubrían que su padre había atacado a su madre, estarían en peligro. David podría dirigir su ira hacia ellas. Terry no sabía dónde la había llevado, pero después de enderezar el cubo de basura, David empezó a apilar cosas encima de él. Permanecí en silencio todo el tiempo para que él pensara que estaba muerta y así no me disparara. Fue justo en ese momento que pensé que iba a morir en esa tumba helada. Terry estaba perdiendo la esperanza y se preguntaba si David la golpearía de nuevo o simplemente la dejaría morir. Entonces escuchó como una puerta se cerraba y todo quedó en silencio. Se llevó a las niñas. Estaba completamente aislada, lejos de todas las personas a las que quería. Después de esperar unos minutos para asegurarse de que se había ido, comenzó a gritar pidiendo ayuda tan fuerte como pudo y trató de escapar. Empecé a arañar y a empujar. Logré mover la tapa para que entrara algo de aire para respirar. Recé para que me sacaran de ahí y para que mis hijas estuvieran a salvo. Terry por fin podía respirar un poco más, pero debido a sus heridas y a las temperaturas gélidas, se desvanecía rápidamente. Al mismo tiempo, la policía estaba buscando pistas por todas partes. Se emitió una alerta Amber y se sorprendieron al escuchar que David fue a trabajar como de costumbre en Wheeling, Illinois. Conducía la camioneta verde de la alerta Amber que los policías habían estado buscando. Me resultó bastante extraño que fuera a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Empezaron a interrogar a David de inmediato. Dijo que estaba impactado al enterarse de la desaparición de Terry y que haría todo lo posible para ayudar a encontrarla. Los investigadores le siguieron el juego, haciéndole creer que se creían su actuación. David afirmó que Terry nunca había ido a recoger a las niñas y sus mentiras se iban acumulando. Dijo que había estado en su casa toda la mañana, pero los detectives sabían que había estado en Milwaukee después de rastrear su teléfono y encontrar el auto de Terry en una de sus propiedades. Él no sabía que yo tenía mucha información. Le dije que no podía haber estado en su casa a las 11:30, porque la brigada llegó a las 11:03 y él no estaba allí. Le expliqué que derribamos la puerta porque Terry había llamado al 911. También le dije que sabíamos que Terry había ido a su casa, porque hallamos su ropa ensangrentada en el suelo de su salón. David empezó a ponerse nervioso y se mostraba inquieto en su asiento. Comenzó a frotar sus pantalones. Miré y vi que tenía manchas oscuras. Y le dije que incluso tenía la sangre de Terry en sus pantalones. El acto de David comenzó a flaquear. De repente, cambió su historia. Admitió que Terry sí había ido a su casa esa mañana. Me dijo que era un buen padre. Explicó que estaba colocando las tareas de las niñas en sus mochilas y que mientras estaba de espaldas a la puerta, Terry entró en su casa. Dijo que se dio la vuelta y Terry estaba de pie detrás de él alzando un martillo,
con los pantalones bajados hasta los tobillos. No me lo podía creer. La presión aumentaba y las mentiras de David se volvían cada vez más extravagantes. Le contó a la policía que se sorprendió de que su ex esposa entrara sigilosamente y lo atacara de la nada, por lo que tuvo que hacer lo necesario para defenderse. Dijo que temió por su vida y que luego agarró un bate de béisbol, que casualmente estaba al lado de un cubo de basura azul, y golpeó a Terry en la cara tratando de defenderse. Mencionó que agarró cinta adhesiva, pero no sabía por qué. Dijo que no recordaba muy bien lo que había pasado. Era la madre de sus hijas, era imposible que no lo recordara. Los detectives no creyeron ni una palabra de la historia de defensa personal de David, pero tenían que mantenerlo hablando por si se le escapaba algo más. Lo interrogaron durante horas, pero no reveló nada que les ayudara en su búsqueda. Es una persona muy peligrosa y en mi opinión un monstruo. Tiene la sangre fría, y no le importa a nadie más que él mismo. Mientras tanto, la situación de Terry iba empeorando cada vez más. Seguía atrapada en el cubo de basura, sellado con cinta adhesiva y lleno de nieve. Su temperatura corporal disminuía rápidamente. Me dolían mucho las manos y mis pies estaban congelados. Intenté cubrirme los pies con las manos varias veces, pero no pude. Sentía cómo sus ojos se cerraban. Anhelaba descansar, pero sabía que eso sería una sentencia de muerte. Mi cabeza seguía sangrando. Hubo un par de veces en las que me sentí completamente agotada. Necesitaba descansar un poco, pero rápidamente me di cuenta de que no podía, porque descansar sería mi final. Solamente recuerdo que hice todo lo posible por mantenerme despierta y por tratar de escapar. Terry había perdido demasiada energía intentando escapar del cubo de basura. Estaba perdiendo la esperanza de que alguien la encontrara. Ni siquiera sabía dónde la había dejado David, pero había algo que la mantenía viva. Pensaba en mis hijas. Estando ahí no podía protegerlas y esa adrenalina es lo que hizo que luchara. Eso es lo que me mantuvo con vida. Terry apenas lograba resistir, pero encontró la fuerza para luchar mientras pensaba en sus hijas. A la vez, la policía se apresuraba para encontrarlas. Seguían presionando a David para que soltara más información, y finalmente, con la ayuda de los detectives confrontándolo por sus mentiras, empezó a quebrarse. Les dijo que había dejado a las niñas con la niñera. Por fin tenían una pista sobre la ubicación de las niñas, pero con todas sus mentiras previas, no sabían qué encontrarían en esa dirección. Siguiendo su única pista, la policía se dirigió a la casa con cautela. Y descubrieron que por una vez, David había dicho la verdad. Encontramos a las niñas a salvo en esa dirección, así que sabíamos que ellas estarían bien. Me alegro de que saliera bien. Eso era un gran avance. No solo estaban a salvo, sino que podrían saber algo sobre lo que le sucedió a su madre. Pero tanto Amanda como Holly dijeron que ni siquiera la habían visto ese día. Y aunque David había revelado dónde estaban las niñas, seguía sin mostrar interés en ayudar a salvar a su madre. Los investigadores confiscaron sus pertenencias, como su billetera y su ropa. Tenía tarjetas de negocios en su billetera y la policía comenzó a llamar a todos los números de teléfono. No estaban teniendo suerte hasta que vieron una tarjeta que hizo que se detuvieran en seco. Uno de los investigadores vio una tarjeta de un sitio que alquilaba depósitos en Wheeling. Cuando llamamos, nos confirmaron que David tenía un depósito alquilado allí. Y también nos dijeron que había estado allí el día antes. Finalmente, la policía creía saber dónde estaba Terry. Se apresuraron hacia el depósito, porque sabían que no podían perder tiempo ya que Terry enfrentaba temperaturas heladas y graves lesiones sin tratar. Recuerdo que cuando entramos por primera vez, estaba muy oscuro y hacía mucho frío. Empezamos a llamarla para ver si estaba allí. Dijimos que éramos la policía y que queríamos ayudarla. Primero, nadie respondió. Usaron una palanca para entrar en el depósito. Había cajas y recipientes de plástico en el suelo. Y luego vieron un cubo de basura con la tapa sellada con cinta adhesiva. Recuerdo que vi un bate de béisbol de 2 tonos en una esquina. Era de color negro y madera, y parecía que estaba manchado de sangre seca, lo cual me dio escalofríos. Mientras tanto, Terry perdía la conciencia de forma intermitente. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar, pero de repente oyó un sonido. Estaba aterrada y se preguntaba si David había regresado para matarla. Oí un ruido, como si alguien hubiera regresado. Entré en pánico porque pensé que David había vuelto. Pensé que a lo mejor me dispararía por seguir viva, o que tiraría el cubo de basura en el lago. Terry intentó tranquilizarse e intentó no hacer ruido, esperando que él creyera que estaba muerta y la dejara en paz. Pero luego escuchó una voz que no pertenecía a su secuestrador. Escuché a alguien decir que eran los paramédicos. Sentí un gran alivio al saber que seguía viva y que por fin alguien había venido a salvarme.
Nos acercamos al cubo de basura, apartamos todo lo que había encima, quitamos la cinta adhesiva, abrimos la tapa y miramos dentro. No me lo podía creer. Nunca antes en mi carrera había experimentado algo así. Vimos a esa pobre mujer dentro del cubo de basura, colocada en posición fetal. Y también recuerdo que tenía una herida enorme en la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, y su rostro estaba hinchado, negro y azul. Fue aterrador. La golpearon, la ataron y la dejaron muriendo en ese cubo de basura helado. Pero milagrosamente, Terry seguía aferrándose a la vida. El simple hecho de que ella respirara, hablara y estuviera viva hizo que me sintiera feliz, pero seguía sin estar fuera de peligro. Cuando me transmitieron la información de que la habían encontrado, no podía creerlo. Fue la mejor llamada telefónica que he recibido en mi vida. Pero seguía preocupado porque había sido una noche de invierno muy fría y había pasado más de un día, así que no sabíamos en qué condiciones estaba. La llevaron rápidamente al hospital. David la había golpeado decenas de veces con un bate de béisbol, y había estado atrapada en nieve y hielo durante casi 27 horas. Su temperatura corporal cayó por debajo de los 30 grados. Pero mientras luchaba por su propia vida, había algo que le importaba mucho más. Lo primero que hice al despertar fue preguntar dónde estaban mis hijas. Cuando le dijeron que sus hijas estaban a salvo y que David Larsen estaba en la cárcel, se sintió invadida por una ola de alivio. Supo que la lucha valió la pena para asegurarse de que sus hijas estuvieran a salvo. A pesar de las buenas noticias, Terry se enfrentó a una pérdida trágica. Debido a lo que ella padeció, sufrió un aborto y perdió al bebé que tantas ganas tenía de celebrar con su familia. Fue realmente devastador. Cuando abrí los ojos y vi a Nick, no podía creer que estaba ahí viva. Pero también sentí tristeza por todo lo que habíamos pasado después de casarnos y por perder a nuestro bebé. Pero Terry hizo todo lo posible por centrarse en lo positivo. Lo importante es que seguía viva, al igual que sus dos hijas. Debido a la congelación, tuvieron que amputarle los dedos de los pies, pero incluso eso fue un alivio para Terry. Los médicos creían que tendrían que amputarme las piernas y los antebrazos. Mi padre le preguntó al doctor si era necesario amputarme los dedos. Yo le dije que lo importante era que estaba viva y que mis hijas estaban a salvo. La verdad es que fue un gran alivio, fue un momento muy emocionante. Cuando la encontraron, los médicos calcularon que quizás le quedaba una hora antes de morir. Después de una larga recuperación, Terry debía ir a juicio para volver a enfrentarse a David. Tenía que revivir el trauma no solo de lo que sufrió en el cubo de basura, sino también de haber perdido a su hijo nonato. Le preguntaron a Terry si ya había tenido algún aborto espontáneo, pensando que podría haber ocurrido de forma natural y no por lo que le hizo su ex esposo. Él presentó una declaración. Me enojó mucho porque me dijeron que había 100 pruebas físicas. Había la suficiente evidencia como para no tener que hacer eso. Pero como había perdido a mi bebé, querían revisar cualquier antecedente que yo hubiera tenido en vida. Querían saber si ya había tenido algún aborto espontáneo y eso hizo que no me sintiera muy bien atendida. Terry tuvo que seguir luchando para asegurarse de llevar a su agresor ante la justicia. A nivel federal, David Larsen fue condenado a cadena perpetua y Terry y su familia finalmente estaban a salvo. En la sentencia, David me miraba fijamente, pero no permití que me afectara, porque yo iba a seguir viviendo mi vida y él ya no formaría parte de ella. Ya no podía hacerme daño. Incluso entre rejas, seguía intentando asustar a Terry. Empezó a exigir visitas con sus hijas y hasta intentó escapar. Sin embargo, Terry decidió no dejarse afectar por estos actos y se negó a que siguiera controlándola. No soy víctima, soy sobreviviente. Él es su propia víctima porque intentó matarme y terminó quitándose la vida a sí mismo. Hoy en día, Terry también ayuda a proteger a otras víctimas de violencia doméstica. Visita universidades y da charlas a jóvenes estudiantes sobre señales de alerta en una pareja abusiva, cómo escapar y cómo obtener ayuda. Aunque Terry dejó a David después de que él comenzara a maltratarla, las leyes no le brindaron suficiente protección. Así que ahora lucha por otorgar más derechos a las víctimas. Terry se convirtió en una figura pública de la campaña para aprobar la ley de Marcy en Wisconsin, que brinda a las víctimas de delitos más protección a nivel estatal y municipal. En 2020, la ley fue aprobada. Actualmente, Terry disfruta de la vida con su familia, y hasta dio la bienvenida a un bebé varón junto a su esposo Nick. Todavía sigue realmente unida a sus hijas, quienes ya están casadas. Luchó por vivir para poder proteger a su familia y brindarles un futuro mejor. Y por esta razón, saben que la vida es digna de ser vivida. Terry es una mujer muy decidida, es una sobreviviente que lucha contra todas las probabilidades y nunca se rinde. Por eso la admiro tanto.
No fue fácil mirar a la muerte de frente. Cuando pasas por algo así, todo adquiere una nueva perspectiva. Sigo haciendo las cosas que hacía antes, como sostener a mis hijas. Sobreviví para estar presente para mis hijas, hablar sobre violencia doméstica y salvar a otras personas. Creo que el amor por mis hijas fue una parte clave que me mantuvo en pie y me hizo luchar en todo momento. Necesitaba estar allí para ellas y lo logré.